Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. Como cada semana les vamos a presentar nuestras cifras de salud, de vida y de cobertura solidaria. Como siempre, nuestros voceros empezarán con una presentación y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Edgar Karam. Adelante, Edgar. Muy buenos días tengan todos. Primero que nada, un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias por acompañarnos ya durante estos meses de dar esta conferencia de prensa el día jueves a las 10 de la mañana. Si me pueden hacer el favor, vamos poniendo la presentación. Gracias. Vamos a iniciar con la gráfica que normalmente presentamos sobre los casos de gastos médicos mayores, en donde podrán ustedes observar la tendencia que hemos tenido. La información es al día 20 de julio, en la cual presentamos más de 4,800 personas acumuladas que han tenido el servicio que se proporciona a través de las coberturas de gastos médicos mayores, con un monto pagado por las compañías de seguros de 2,126 millones de pesos. En la gráfica del lado derecho también podrán observar las personas que tuvieron algún padecimiento y que de alguna manera utilizaron los servicios de la póliza de gastos médicos mayores, pero que lamentablemente perdieron la vida. Tenemos ya acumuladas 272 personas en el tiempo que ya llevamos informándoles sobre esta contingencia. La que sigue, por favor. La información nacional, en el mapa tenemos pintada la República Mexicana, en donde la Ciudad de México y la zona conurbada y el Estado de México concentran al 42% de las personas que han recibido el servicio de las coberturas de gastos médicos mayores. Y vemos cada uno de los estados que han tenido esa afectación. Ahí están los números, como lo he explicado semana tras semana, en los distintos colores que se ve, es el número de casos afectados, en donde ya mencionaba yo que tanto la Ciudad de México, que concentra 1,578 personas, y el Estado de México, 510, pues conforman el 42% de la concentración nacional. Estados importantes, Baja California también, el mismo Jalisco, que Jalisco si ustedes recuerdan, se había como que rezagado, ¿verdad?, en términos de número de personas, pero ya empieza a tener un volumen importante, y el estado de Nuevo León también con un volumen relevante. La que sigue, por favor. Las cifras en las tasas de letalidad prácticamente se conservan, el 6% en la población asegurada, y en la población en general tenemos el 11,36. Las tasas de contagio en la población asegurada estamos con 49,3, 49 personas, 50 personas por cada 100,000 personas, y en el caso de la población en general prácticamente son 285 personas por cada 100,000. Yo insistir en este comentario, solamente pues, las cifras que hemos presentado pues presenta que la industria aseguradora ha atendido solo al 1,34% de las personas que han tenido algún caso de COVID, y esto es por la falta de penetración que tenemos de los seguros de gastos médicos mayores en la población. La que sigue, por favor. Esta gráfica ha mantenido la tendencia desde que la hemos presentado, en donde podrán observar que el 47% de los casos ocurren en personas entre los 40 y 59 años de edad. Así lo hemos presentado semana tras semana, y como ven, estadísticamente ya se comportan las barras como las semanas anteriores. La que sigue, por favor. El 49% de las indemnizaciones que acabo de mencionar, de los más de 2,000 millones de pesos, están concentradas entre casi el 50%. Está concentrado entre las personas que tienen entre 40 y 59 años de edad. Ahí están los importes que las compañías de seguros hemos pagado por rango de edades.
lo pueden observar, y en la que sigue vamos a ver el género. El género, pues prácticamente el género masculino tiene el 64% de los casos de enfermedad por COVID y el 70% del monto a indemnizar. Estas estadísticas, insisto, se han comportado similar desde prácticamente que arrancamos informándoles cada jueves. Adelante, por favor. En términos de los promedios por hospitalización, tenemos un promedio de 348,000 pesos el costo promedio por hospitalización. Aquellos que han necesitado de la unidad de cuidados intensivos están alrededor de los 920,000 pesos. Y ya en la gráfica se ven algunos, uno relevante que nos han preguntado en otras ocasiones, han sido los costos promedios sobre aquellos que han sido atendidos de manera ambulatoria y que no han necesitado varios días de hospitalización, que el promedio está cercano a los 15,000 pesos. Adelante, por favor. Las personas que en la primera gráfica mencioné que lamentablemente han perdido la vida, que hemos acumulado 272 personas. Es la que sigue, por favor, la siguiente lámina. No, perdóname, la anterior, discúlpame, por favor. La anterior y la anterior. Ahora sí, la que sigue. Gracias. El 47% de las 272 personas que han fallecido están entre las edades de 50 a 69 años de edad. Esta es la información por la parte del segmento de gastos médicos mayores. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos informe sobre las coberturas de seguros de vida. Muchas gracias por su atención. Gracias, Edgar. También pues, les agradezco mucho su presencia el día de hoy con nosotros. Los saludo desde, pues aquí desde estos videoconferencias. Bueno, para comentarles los casos del seguro de vida que siguen la misma tendencia que en nuestras reuniones anteriores de semanas pasadas. Y aquí vemos claramente cómo, bueno, el monto acumulado de lo que se ha indemnizado en seguros de vida son casi 1,200 millones de pesos, siendo el monto promedio de 222,000 pesos y el seguro más alto que se ha pagado representa 68,5 millones de pesos. El número de casos son 5,370 y como vemos en la gráfica es un incremento más o menos constante, sin ver ningún pico particular que nos indique alguna anormalidad en cuanto a cómo se está presentando esta epidemia. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se reparte por los diferentes estados de la República, en donde tenemos que el 45% de los casos están concentrados en el centro, en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, y luego tenemos ya por colores, en donde tenemos el color más intenso, es en donde hay más de 50 casos, y el color gris es donde hay solamente de entre 1 y 10 casos. Entonces, bueno, como pueden ver, está muy repartido en toda la República y solamente realmente brinca la parte central. Digo, evidentemente hay estados como Tabasco, Veracruz, que llaman la atención, pero bueno, no salen en forma. También es un poco por el tamaño, por la población que esos estados tienen. La siguiente, por favor. Aquí vemos los casos por edades, en donde igual que en el caso del seguro de gastos médicos, un porcentaje muy alto, el 60% prácticamente están en personas de entre 50 y 69 años de edad. Igualmente,
sigue el mismo patrón que en gastos médicos. Un 70% de los casos son masculinos y solamente un 30% femenino, en donde bueno, se reitera que el sexo más afectado es el sexo masculino. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos también esta información adicional que ya empezamos a dar a partir de nuestra reunión de la semana pasada. Y aquí tenemos alguna información ya un poco más detallada de la industria de las aseguradoras, cómo está distribuidos los seguros tanto de vida como de gastos médicos. Podemos ver la primera gráfica de esta parte, por favor. Y aquí vemos vemos que en gastos médicos del total de las indemnizaciones en gastos médicos, el 32% han sido a través de pólizas individuales que las personas tienen contratadas en forma independiente, digamos, o en forma externa a las empresas, y el 68% son a través de pólizas contratadas por las empresas en beneficio de los empleados. Algo parecido sucede con los casos de seguro de vida, en donde el 77% son a través de pólizas de grupo de seguro de vida a través de las empresas como una prestación, y el 23% es a través, son seguros individuales contratados en forma personal. En cuanto a las indemnizaciones, allí sí hay una cierta diferencia, digo no muy grande, pero hay una diferencia, en donde las indemnizaciones mayores vienen también por las pólizas contratadas por las empresas, tanto en gastos médicos como en vida. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos el monto promedio de indemnización, en donde en gastos médicos es muy parecido a través de las pólizas de gastos individuales o de grupo. Y la razón de esto es porque pues a la hora de los gastos médicos, del costo de la atención hospitalaria, la atención médica, pues es exactamente el mismo costo, ya sea que uno tenga contratado una póliza individual o a través de una póliza otorgada por la empresa. En ese caso el seguro de vida no, porque ahí sí los seguros de vida individuales, por lo que se vea en este resultado, en donde la indemnización promedio está en 400, un poco más arriba de 400,000 pesos, y a través de los seguros de grupo 164, es porque las sumas aseguradas normalmente a través de los seguros de grupo son más bajas que las personas ya en lo individual deciden contratar. También utilizamos las ventas por internet. En cuanto a la tasa de mortalidad, tenemos por cada 100,000 asegurados, tenemos que en vida estamos hablando de 8 casos por cada 100,000 asegurados, y en gastos médicos 3 casos por cada 100,000 asegurados. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta información ya también se las presentamos en la reunión pasada, en la rueda de prensa de la semana pasada, en donde cuál está siendo el costo hasta estos momentos de la pandemia para el sector asegurador, que estamos en $143 millones, y es en donde comentábamos que las estimaciones es que esto estimamos que se puede llegar a duplicar para llegar alrededor de los $300 millones cuando termine esta pandemia, que todos esperamos que termine, pues, digamos, en la primera parte, los primeros meses o el primer semestre del año entrante, pero como podemos ver, o sea, viéndolo con respecto a otros eventos catastróficos muy relevantes para el sector asegurador, este no sería uno especialmente grande, aunque sí es relevante, evidentemente, pero no es de los, pues digamos, de los más impactantes. La siguiente gráfica, por favor. Y aquí tenemos el informe semanal de cómo va avanzando
la cobertura solidaria otorgada por el sector asegurador al sector salud de nuestro país. Y aquí tenemos la primera gráfica, por favor. Por favor, la primera gráfica. Aquí vemos que tenemos ya 247 casos pagados a lo largo de 26 entidades. Igualmente que como en los seguros de gastos médicos y vida, un porcentaje muy alto se concentran en la Ciudad de México y Estado de México, que es el 48%, y seguidos por Veracruz y Tabasco. Puebla. Pero ya tenemos 247 casos pagados. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos cómo están estos dispersos entre las diferentes labores que se llevan a cabo dentro del sector salud, y vemos como un 30% son médicos, enfermería, enfermeros, enfermeras 14%, y el resto está disperso en todas las demás importantísimas funciones que llevan a cabo en el sector salud. En cuanto a los beneficiarios, vemos como un número muy alto, un porcentaje muy alto de las personas, de los familiares que han recibido estas indemnizaciones son el cónyuge, casi el 60%, seguido por los hijos y en un menor porcentaje los padres. La siguiente, por favor. Aquí vemos las indemnizaciones también por edades. Vemos como un porcentaje muy alto, también está entre los 40 y los 60 años de edad. Son el 77% de los casos. E igualmente, en cuanto a género, vemos también como mayormente el género masculino es el que lamentablemente está siendo más afectado. La siguiente, por favor. Y aquí solamente es para recordarles, pidiéndoles que nos ayuden a seguir dando a conocer el camino, la forma de poder contactarnos para poder llevar a cabo los trámites conducentes. Esto es adición de la comunicación constante que se tiene con las distintas instituciones del sector público, a través de los cuales se tramitan y llegan las personas que deben tener o a las que está dirigida este apoyo solidario. Muchas gracias y pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración adicional que quisieran. Muchas gracias, Juan Patricio. Antonio Hernández del Universal. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Toño, adelante. ¿Qué tal? Dos preguntas. La primera es básicamente conocer sus perspectivas. Ya nos dieron más o menos un estimado de lo que prevén ustedes hacia el cierre del año, estos 300 millones de dólares, un poquito más. Pero lo que está pasando en las cifras que nos presenta la Secretaría de Salud cada noche del número de muertos, y que pareciera que estamos en una fase en que no vemos que esto se empiece a declinar. ¿Ustedes estiman que estaremos entrando a una fase quizá más crítica, sobre todo lo que tiene que ver con casos que requieren cuidados intensivos, casos más caros incluso en los próximos meses? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me voy a salir un poquito del tema, pero quisiera conocer la opinión del anuncio de ayer sobre la reforma al sistema de las Afore, el sistema de pensiones, y si en este espíritu de tener mayores coberturas sociales para los trabajadores, que es un poco el espíritu de la reforma, si el sector se ha acercado con las autoridades para buscar alguna medida, alguna herramienta por ahí, pues para que los trabajadores, el sector más de menor ingreso, también tenga algún acceso a los seguros de algún otro tipo, seguros accesibles. Gracias. Yo pienso, puedo contestar. Sí, Sobre el tema de esperar más casos
Nosotros creemos con las gráficas que hemos presentado y con la evolución que vemos semana tras semana en los porcentajes de crecimiento, que se está manteniendo una constante. Esto no quiere decir que vaya a haber más personas que requieran o no de las unidades de cuidado intensivo. Por supuesto que en la medida que una persona tiene más tiempo hospitalizada, en donde la recuperación sea lenta o no haya recuperación, puede ser que lleguemos a pensar que la persona va a necesitar mayores cuidados intensivos. Pero las cifras que presentamos de los crecimientos semana tras semana se han conservado alrededor del 9 o del 10%. No tenemos una información mucho más precisa que la que presentamos en términos de comportamiento estadístico. Tampoco sabemos si estamos en la parte más alta. Yo creo que con todo lo que hemos presentado, sí podemos seguir diciendo que estamos en una situación todavía crítica, porque hay muchas personas hospitalizadas y ya ha habido muchos fallecimientos y siguen creciendo los fallecimientos, como ya también lo ha presentado Juan Patricio. Entonces creemos que debemos de mantener todavía mucho más tiempo las medidas de salud, las medidas de distancia, así lo vemos. Hemos también sabido, porque pues algunos de nosotros por el trabajo que tenemos, hemos tenido que salir a la calle, que hay muchas personas en la calle y que no se están teniendo los cuidados y no ha habido una disminución de contagios. Cuando no hay una disminución de contagios, puedes suponer que va a haber más personas que tengan un problema de salud y que requieran de hospitalización. No sé si alguno de mis compañeros quisiera complementar algo al respecto. En efecto, Edgar, como lo que estamos viendo en las últimas semanas, en las últimas dos particularmente, es una pequeña disminución del número de casos y también de los montos. Pero en efecto, hemos visto cómo las estadísticas, tanto a nivel de toda la población en general como las nuestras, han venido presentando situaciones en donde hay una pequeña estabilización y ha vuelto a haber incrementos. Entonces, pues yo también suscribo que tenemos que ser muy cuidadosos y que no obstante que se está cambiando el semáforo, ya hemos visto estados y colonias que están regresando a rojo, entonces es muy importante que el distanciamiento social y el quédate en casa se mantenga en la medida en la que las actividades de todas las personas lo permitan. Y si les parece, contesto la parte de la reforma de pensiones. Esta reforma, como se dio cuenta ayer y estuvo ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, pues estuvimos trabajando desde luego con la participación de la Asociación de Afores, pero nosotros también estuvimos participando de manera muy activa y muy intensa en todos los trabajos para el desarrollo de esta propuesta y realmente consideramos que esta es una gran noticia para México, para el sistema de pensiones. Consideramos que estas medidas corrigen insuficiencias y problemas que tenía el sistema, particularmente pues el tener una pensión mayor al retiro respecto del sueldo al que las personas se retiran. Y otro punto muy importante, como también se dijo ayer, y es que con la disminución de 1.250 semanas a 750 semanas, pues está haciéndose más accesible la pensión para las personas, sobre todo que hay quienes en algún momento son empleados remunerados, pero después se dedican a su propia actividad como profesionistas independientes o como empresarios. Desde luego que nosotros también, Toño, hemos desarrollado propuestas y algunas de ellas están en funcionamiento tanto a nivel sectorial como compañías en particular, de coberturas para tener seguros inclusivos, tanto para distintos estratos de la población, como muy en particular microseguros que van a la base de la pirámide. Y pues este es un trabajo que es permanente a nivel de la asociación, lo mismo que a nivel de compañías en lo particular que tienen esta vocación pues de ir hacia los estratos más bajos. En su mayoría son coberturas indemnizatorias. Hay proyectos para lo que se llama
una micropensión, por darle el nombre del microseguro. Estas aún no se han instrumentado. Gracias. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda del Financiero. Ayer en la conferencia nocturna se reveló que la principal razón de fallecimiento entre las mujeres embarazadas ya es COVID-19. ¿El sector tiene ya casos registrados y en la población asegurada se han dado estos casos? Y una duda de la población asegurada, tanto de vida como de gastos médicos. ¿Cuál es el porcentaje de fallecimientos? Sobre el tema de las mujeres embarazadas, lo que cada compañía de seguros debe de tener es el registro de la persona que está hospitalizada y las condiciones en las que está hospitalizada. Por información y por protección de datos sensibles, efectivamente no es información que podamos poner públicamente. Eso es lo que de alguna manera puedo yo contestar al respecto de las mujeres embarazadas. Estadísticamente, si hay ya una cifra, pues el comportamiento sería similar por las cifras que tenemos de gastos médicos, pero esa información lo debe de tener cada compañía de seguros y no estamos en posibilidades de hacerlo de manera pública. Con respecto a los porcentajes, no sé si alguien quiera contestar, Reca, o el mismo Juan Patricio. Sí, bueno, los porcentajes que tenemos es que la tasa de fallecimientos en gastos médicos es de 3 por cada 100,000 asegurados. Y en seguros de vida es de 8 por cada 100,000 asegurados. Esos son los porcentajes. Voy a leer una pregunta de Montserrat Galván del Economista. Durante estos meses, ¿han visto un incremento en la contratación de pólizas en cuanto a seguro de gastos médicos y de vida? Todavía no tenemos las cifras oficiales a nivel gremial. Sin embargo, hablando por lo que hemos visto, sí hay pues mayor curiosidad por las pólizas de gastos médicos y de vida, pero las cifras oficiales sabremos si ha habido un crecimiento ahora que publiquemos las cifras al segundo semestre del año. Nuestra sensibilidad es que sí la ha habido, pero la cifra más importante será la que publiquemos a través de la asociación en los próximos días, una vez que todas las compañías terminemos de entregar la información financiera de ventas y de siniestros de cada uno de los ramos que maneja cada compañía. Entonces, yo diría que sí ha habido un apetito, pero las cifras oficiales lo sabremos en breve. Sí, de hecho, en el corte ayer, como muy bien dices, Edgar, la información que ya nos ha llegado de las compañías que han entregado, ya se ve en efecto que hay una mayor contratación de seguros de gastos médicos mayores. Ya les daremos cuenta y tendremos la conferencia de prensa específica más o menos hacia la segunda semana de agosto. Se ve una baja muy importante en automóviles, por ejemplo, una baja importante en los seguros de daños, pero el seguro de gastos médicos mayores trae un crecimiento en el corte ayer hasta las que ya habían entregado importante. Fernando Velázquez del periódico Correo y Noticieros en Línea. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Fernando, adelante. Básicamente serían 3 preguntas nada más. La primera, si me pudieran precisar los montos de cobertura de gastos médicos y seguros de vida en el caso de Guanajuato. La segunda, preguntarles si bien perciben este crecimiento en la demanda de seguros de gastos médicos, si a medida que se ha acentuado el tema de la pandemia, ha crecido el costo de estos productos, ya sea el de gastos médicos y el de seguro de vida. Y la tercera, ¿a qué atribuirían la baja presencia de cobertura solidaria en Guanajuato? Estamos hablando de que hay menos de 5 casos. Gracias. Pues, Recaredo, a ver si ustedes tienen un poco los datos de Guanajuato, ¿no? Sí, el dato específico ahora lo identificamos, Juan. Tenemos, desde luego, en lo que corresponde a gastos médicos, 59 casos
que en efecto son bajos. Yo creo que vale la pena hacer una correlación con respecto a lo que hay en el estado. Ahí sería muy interesante trabajar contigo esa información, Fernando. Y por el otro lado tenemos 70 casos de fallecimiento en el estado de Guanajuato en lo que corresponde al seguro de vida. En el dato de cobertura solidaria, ese dato se los doy un poquito más adelante, que pueda ir hacia la información de detalle, que no la tenemos aquí a la mano, porque sí no aparece entre los estados mayores. Yo creo que Guanajuato también es de los estados que traen a nivel nacional agregado asegurados y no asegurados pocos casos de contagio y de fallecimiento. En lo que corresponde a la parte del costo, no, en realidad no se han incrementado los costos. Como lo hemos comentado, bueno, en primer lugar, y es la lámina que nos presentó Juan, en donde es el 18º evento más caro en la historia del seguro, pues significa que no es un evento que particularmente llegue a hacer un impacto fundamental en el sector asegurador, y el sector asegurador está preparado para afrontarlo. Pero también, como en diversas ocasiones lo hemos comentado, cuando existen este tipo de eventos no hay una reacción inmediata de incremento de precios, ni de tampoco limitación de la cobertura a las personas que piden ser asegurados. Entonces, pues esto tampoco tendría por qué ser el caso. Las tarifas se hacen con base en una estadística de mucho mayor plazo, de 10 años, y luego se proyectan a futuro, de forma precisamente para evitar que el impacto de un evento o de lo que ocurre en un último año se dé en un incremento inmediato de las tarifas. Creo que faltaba otra pregunta. Es que hablaba sobre el costo promedio del ácido, y lo que podemos suponer, sin tener el detalle tampoco a la mano, es que el costo promedio de hospitalización es similar al que estamos presentando, cercano a los 320 y tantos mil pesos. Entonces, es 340 y tantos mil pesos. Y en el caso de las personas que hayan caído en la unidad de terapia intensiva, seguramente estará alrededor de los 900,000 pesos. Aún y a pesar de que existen distintos niveles de hospitales, estos grandes promedios, y ya con el volumen de personas afectadas, podemos suponer que es un promedio bastante cercano a lo que está ocurriendo a nivel nacional. No sé si con esto te haya quedado claro las preguntas que nos planteas. Sí, nada más que el tema de cobertura solidaria, ¿cuáles son los factores que influyen para que sea Guanajuato un estado pues con baja participación, si le podemos llamar así, en este programa? Bueno, puede ser para empezar el tema del contagio, que probablemente, pues por fortuna, en el estado de Guanajuato están habiendo menos personas contagiadas en el personal médico. Eso lo vamos a identificar rascando un poco más en la información, pero también pudiera ser un tema de difusión. Nosotros hemos estado trabajando muy, muy fuerte en la difusión a nivel de todas las instituciones, como lo hemos platicado, IMSS, ISSSTE, CEMAR, SEDENA, PEMEX, los institutos de salud y todos los estados, los 32 estados, en donde tenemos inclusive procedimientos de pago de todo el trámite directamente a través de las áreas de recursos humanos o de prestaciones económicas. Vamos a verificar con la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato cómo está el tema de la difusión, del conocimiento. Entonces podría ser un tema de difusión que ahí pues ustedes por favor ayúdenos, pero también pues ojalá y sea que hay una menor tasa de contagios y en consecuencia de fallecimientos. Gracias. Mario Alavés, del Sol de México. Hola, buenos días a todos. La mayoría de mis preguntas ya fueron contestadas, pero sí me quedan algunas. En el tema de, nos comentaban hace un momento que las estadísticas para determinar las primas se hacen con base en los últimos 10 años, pero hay un estudio de creo que es Mercer, que habla de un encarecimiento de los servicios médicos en México de 14% el año pasado y de 12% en 2018.
A esto, obviamente, ya habría que sumarle lo del COVID posteriormente. ¿Cómo es que estos factores no han afectado a las primas de seguros el costo de la póliza, dado que pues estamos hablando de una inflación que llega a ser hasta 5 veces superior a la inflación general? La otra, ¿cuál es la proporción de asegurados de gastos médicos mayores en la población mexicana? Y finalmente, nos comentan que es el 18º evento más caro para la industria de seguros. Digo, esperemos que no pase, pero si esto no se acaba este año, ¿cuáles son las proyecciones? O sea, digo, va a ir disminuyendo obviamente, pero ¿cuáles son las proyecciones que tienen para un eventual cierre de pandemia? Quieren que conteste lo de la tarifa, el tema de Mercer. No se hace de inmediato, esto es muy importante, Mario. Las tarifas no se revisan, como comentamos, cuando hay un evento en curso, cuando hay un evento en proceso con base en el cual pues se tenga que tener una reacción, sino que una vez, al máximo 2 veces al año, salvo cuando hemos tenido periodos de una inflación galopante, pues sí se han hecho revisiones de las tarifas de seguros con mayor frecuencia. Esto, por fortuna, pues no ha ocurrido desde el año de 89, pero que inclusive ahí teníamos una revisión de las tarifas de automóviles cada mes. Fuera de eso, se hace 1 o 2 veces cada compañía, y cada compañía toma sus propias decisiones, sus propias políticas, y tiene sus propios elementos actuariales para definir sus tarifas, ¿no? Algunas lo harán con 10 años, otros con 5, pero sí no se toma en cuenta solo lo que acontece el último año. Por el otro lado, gracias por comentarte, y qué bien que estés con esa fuente de investigación del estudio de Mercer. Este es un tema que es un gran reto para el sector asegurador, porque en efecto la inflación médica en general es mucho mayor que la inflación, el índice general de precios, y en particular, como tú muy acertadamente apuntas, la inflación médica en los servicios de salud privados, que son los que las aseguradoras pagamos en beneficio de nuestros asegurados, pues están representando en efecto 3-4 veces el índice general de precios. Y este es un tema pues con el que permanentemente tenemos el reto de manejarlo para que el seguro de gastos médicos sea sustentable desde el punto de vista que tiene que ser accesible para la población. Permanentemente pues estamos trabajando con los hospitales, cada compañía en lo particular en sus convenios con cada hospital, y también a nivel de asociaciones, con el objeto de ver cómo pues se puede dar una contención de costos y de precios. Y particularmente en efecto ahora con el COVID, pues sí hay precios altos en los tratamientos, y pues todo lo que es el equipamiento del personal médico. Y es parte de la gestión, o sea, no toda la gestión, como lo hemos comentado en varias ocasiones, es incrementar inmediata y directamente la tarifa, sino hacer una gestión de los costos para que esto no repercuta en un mayor costo para los asegurados. Yuri Torres, de Gira Tus Finanzas. Perdón, me faltaron respuestas. Adelante, Mario. Lo único que quedó pendiente en este caso fue la penetración del seguro de gastos médicos mayores en México, por favor. Si lo quiere contestar alguno de ustedes, Edgar o Juan. El porcentaje de asegurados no es el mismo que presentamos aquí, del casi el 2%, Recaredo, ¿o es una cifra diferente? En seguro de gastos médicos, el porcentaje de asegurados es, tenemos más o menos 9.600.000 personas aseguradas, que viene a ser más o menos el 8% de la población. El 8. Y efectivamente, pues, como ya lo decíamos, en la medida en la que los costos y el diseño de productos particulares, muchos de ellos los productos indemnizatorios que se han venido desarrollando, de hecho, más o menos en este momento hay como 1.300.000 personas aseguradas con seguros indemnizatorios por eventos. Pues lo que buscamos es que más personas tengan acceso al seguro y a sus beneficios. Gracias. Yuri Torres, de Gira Tus Finanzas.
Buenos días. Yo tengo una duda sobre los seguros indemnizatorios, estos seguros de hospitalización y vida que ahorita están creciendo mucho o muchas empresas los están promocionando. Es como un mini boom porque son para especializados para hospitalización por COVID. ¿Los están analizando ustedes? ¿Tienen cifras de cómo va la contratación de estos seguros? No tenemos cifras y creo que esto es un tema que tratamos en alguna de las ruedas de prensa de semanas anteriores pasadas, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado, porque muchos de estos servicios que se están ofreciendo no son por parte de aseguradoras como tal, de aseguradoras establecidas, registradas, reguladas, sino son más bien algunos despachos o algunas empresas que ofrecen esto más como digamos, catálogos casi de descuentos por servicios hospitalarios, cosas por el estilo. Como que no es muy claro porque definitivamente no son seguros como tal. Entonces, nosotros no tenemos ningún registro de eso ni le damos seguimiento. Se sabe que existen algunos y pues el mensaje es que hay que tener mucho cuidado con lo que se está adquiriendo, con lo que con lo que le están prometiendo y con lo que eso implica después de encontrarse con sorpresas. Y luego por el otro lado, Yuri, están los seguros indemnizatorios que sí han desarrollado las compañías de seguros, ¿verdad? Que son una suma asegurada para la ocurrencia de un evento, que puede ser un catálogo de enfermedades, así como también eventualmente días de hospitalización o días de invalidez. Y como bien comentas, hay algunos que se han diseñado ya para COVID-19 y están teniendo mucho éxito. Hay inclusive un grupo de microfinanzas que con una alianza con una aseguradora y un grupo de distribuidores de seguros han desarrollado uno, por ejemplo, para el personal doméstico. Entonces, en efecto, estos están creciendo, pero como bien señalaba Edgar hace unos momentos, estamos apenas en el proceso de cierre del trimestre y pues no tenemos los datos generales, menos aún tenemos los datos ya desglosados por tipo de producto, que esos tardamos un poco más en desarrollar y en procesar. Oigan, y otra duda también, hemos visto, sobre los seguros básicos estandarizados, ya sea de vida o de otro tipo, dificultades de las personas para contratarlos. O sea, en estos momentos creo que lo que buscan las personas es protección y si es a bajo costo, pues qué mejor. Estos productos son una gran ayuda en ese tipo. Sin embargo, adquirirlos es muy complicado. ¿Planean o se haría alguna revisión entre el sector para que en estos momentos en los que la gente necesita asegurarse, protegerse, pues sea más fácil su adquisición? Sí, Yuri, estamos trabajando. El año pasado se hizo un rediseño completo de todos los productos básicos estandarizados. Ya los trabajamos con la Conducef y con la Comisión de Seguros y Fianzas, prácticamente, porque como estos son productos por regulación, sí son productos con características iguales para todas las compañías y cada compañía les pone su precio. Entonces, una vez que ya quede aprobado el nuevo catálogo de todos los productos básicos estandarizados, ya por la Comisión de Seguros y la Conducef, se van a registrar por cada compañía ya con sus propias tarifas y efectivamente uno de los puntos relevantes es que haya una mucho mayor facilidad para su contratación, sobre todo que ahora creemos que con este esfuerzo estamos empatando el que se estén satisfaciendo necesidades de los clientes, como comentas, y que de esa forma pues las compañías también ya estén ofreciendo un producto que verdaderamente va a ser demandado por los clientes de seguros. Pero yo también diría algo adicional sobre lo que estás comentando. Hay una oferta enorme de seguros muy sencillos. Es más,
Tenemos una oferta enorme en donde se pueden adquirir seguros de vida con montos asegurables bastante elevados, sin exámenes médicos y con 4 o 6 preguntas en un cuestionario muy sencillo. Entonces, realmente las compañías de seguros sí nos hemos hecho cargo de simplificar la forma de asegurar a las personas, tanto en sus propiedades como en sus personas. Inclusive el seguro indemnizatorio es una de las formas más simples de asegurar enfermedades graves que, como tú debes de saber, cuando estas cosas hace muchos años las intentamos, ni siquiera eran impensables, ¿verdad? Y todo se cubría a través del paraguas de los gastos médicos mayores. Entonces, sí hemos hecho un esfuerzo durante muchos años en tratar de simplificar y de poner una oferta en distintos canales de distribución hacia la población en general. Ok, oigan, y sobre lo que dice Recaredo, este catálogo, esta revisión, pues yo sé que los tiempos son complicados, pero este año, en estos meses, y vuelvo a insistir en la cuestión de los tiempos. Ahorita es cuando la gente busca esta protección porque a lo mejor no le alcanza para un seguro de gastos médicos mayores. Efectivamente, Yuri, pero como bien comenta en este momento Edgar, eso es muy importante tomarlo en consideración porque incluso pues esta ha sido mucho la discusión que hemos tenido y se los decimos abiertamente con Conducef. La única alternativa para el público de productos accesibles que tienen un diseño muy empaquetado no son solamente los seguros básicos estandarizados, sino como muy bien comenta Edgar, hay muchos productos que las compañías de seguros han estado desarrollando, sobre todo quienes tienen canales de distribución para llegar a muchas personas, que están ahí sí diseñados para atender a un mercado particular y con base en las necesidades que han detectado por parte de ese mercado. Entonces, sí es importante que eso esté bien diferenciado, Yuri, porque si los productos básicos estandarizados que están por regulación en un momento dado tienen una venta baja, por el otro lado sí hay muchísimas alternativas de este tipo de seguros. Y pues muy bien, como muy bien dice Yuri, el seguro indemnizatorio es un seguro más accesible que permite tener acceso a la protección y a los beneficios del seguro, y además es un primer escalón para que más adelante, si una persona pues ya detecta más las necesidades de aseguramiento que tiene, pues posiblemente ya quiera un producto un poco más amplio, un poco más complejo. Y aprovechando que estoy en uso de la voz, de una vez les comento, ya pude consultar el dato de cobertura solidaria y en Guanajuato hasta este momento llevamos 3 personas indemnizadas por fallecimiento. Muchas gracias. Mayeli Mariscal de El Heraldo Radio. Voy a leer la pregunta de Mayeli. Si pueden compartir datos de Jalisco, coberturas en seguro de vida por COVID, y en el caso de hospitales, si es que han tenido asegurada la atención en hospitales privados. Bueno, en el caso de Jalisco presentamos la información de pago de gastos médicos. Presentamos a 193 personas. Esa es la información que yo tengo en el tema de gastos médicos. Y en el tema de los seguros de vida que presentó Juan Patricio, la información que presentó Juan Patricio fue de 108 casos de fallecidos. En términos de la información que tenemos de hospitalización, no tenemos informes de una saturación de hospitales, pero no sé si la pregunta sea por ahí o sea otra, si nos pudiera complementar. Y en el caso de pagos por cobertura solidaria en Jalisco, no tenemos ningún caso indemnizado hasta este momento, según la estadística detallada por estado. Vamos a revisarlo también y pues por el tamaño del sistema de salud de Jalisco, pues sí es importante que veamos cómo está la parte de la difusión, que ahí María Luisa también es una tarea que tendremos pendiente, para hacer un mayor esfuerzo de difusión, más ver qué es lo que sucede,
porque para el tamaño del Estado no tener aún ninguna persona indemnizada, pues debe ser que haya ya algún problema de difusión. Mayeli Mariscal puntualiza que sí, que se refiere a saturación de hospitales. Sí. Efectivamente, no, según los informes que tenemos de los asegurados en el estado de Jalisco, no se ha presentado una situación en la que nos informen que hay una saturación, es decir, que no hayan sido atendidos. Sin embargo, pues también apelamos a lo que vemos en los diarios y lo que vemos en la televisión, en donde sí se alcanza a ver ciertos espacios en donde pues hay cierta saturación a las entradas, pero no tenemos ninguna información en donde no haya sido atendido ningún asegurado en gastos médicos. Voy a leer una pregunta del periodista Pablo Chávez. ¿Cuál es la razón por la que sigue siendo bajo el número del personal de salud que ha sido apoyado por las aseguradoras? Cuando la autoridad da otro número, ¿son ellos los que se tardan en darles la información del personal caído por efectos de la pandemia? Hoy el gobierno de la Ciudad de México manifestó su preocupación porque en los próximos meses se vea afectado el sector hospitalario por la convivencia de casos de COVID e influenza. ¿Comparten esta preocupación? Sí, sí, definitivamente compete a las instituciones del sector salud el procesar estos casos, y nosotros tenemos el compromiso de que en cuanto nos llegan los documentos completos de cada uno de esos casos, en 72 horas estamos indemnizándolos. Entonces, si no hay más casos que hayamos pagado es porque no nos han llegado. Y en cuanto a la preocupación de la jefa de gobierno, por supuesto que la compartimos, puesto que sí, viene la época de la influenza, y pues no vaya a ser cortocircuito con esta pandemia, ¿no? En efecto, un efecto Ingrid y Manuel, en donde se combinan dos eventos al mismo tiempo que obviamente producen efectos mucho más catastróficos. Por el otro lado, complementando lo que nos comenta Juan, además de lo que él acertadamente comentó, Pablo, pues también no todo el personal médico está cubierto por esta cobertura solidaria. Hay personal médico que ha fallecido no por haber sido contagiado tratando a enfermos de COVID-19. Entonces, eso es algo que establece una diferencia. De hecho, sí, ya tenemos una identificación, como lo decíamos la semana pasada, en donde entre el número que se da de personas que lamentablemente han fallecido dentro del personal médico y aquellos que fallecieron por haber sido contagiados por atender enfermos de COVID, pues sí, hay una diferencia importante. Pero hay que insistir en algo, si me permiten. No es un seguro, es una cobertura solidaria. Entonces, no hay una póliza en la que tenga alguien que presentar algo. No hay nada que tenga que ver con exclusiones. Lo que hay es una suma asegurada, que así le tuvimos que llamar, que son los 50,000 pesos, y se pagan 50,000 pesos, no se pagan ni 49,000 ni 20,000, se pagan 50,000 pesos porque es una cobertura solidaria a aquel personal que trabaja en el sector salud y que ha tenido lamentablemente al beneficiario que ha tenido una pérdida por esta enfermedad. Es muy importante esto, Pablo, porque aquí no hay un análisis sobre las coberturas, porque simple y sencillamente se paga en el momento que se presenta la información que Juan Patricio ha mencionado en prácticamente todas las semanas. Es la última pregunta que tenemos registrada. No sé si quieran hacer algún comentario final los voceros. No, pues por mi lado, muchísimas gracias por su asistencia y por su interés, y pues aquí seguiremos con toda oportunidad haciendo estas ruedas de prensa en forma semanal todavía durante un buen tiempo hacia adelante. Gracias, buen día.
También por mi parte agradecerles y reiterarles el interés que tiene el sector asegurador en ser muy sensible en la situación que está pasando, en simplificar los procesos de indemnización en vida y en gastos médicos que todos estamos abocados a ello, en también mandar un mensaje general. Nosotros no estamos preocupados por incrementar tarifas de ningún tipo de seguro. Estamos ocupados en ayudar a la población y a los asegurados a simplificarles los procesos que necesiten en cualquier tipo de seguro, y también estamos ocupados en desarrollar productos bastante más accesibles en el tema del gasto médico, que lo hemos notado que es necesario. Así es que, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos semana tras semana. Pues dicho lo que han comentado mis colegas y compañeros, no me queda más que reiterar también el agradecimiento mío en lo personal y de AMIS por su trabajo profesional y por el interés que han venido manteniendo ustedes en la información de todo lo que es el COVID-19 y en general toda la información que emana de AMIS. Muchas gracias por su trabajo profesional y cuídense, que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego.